Un saludo muy afectuoso para todos ustedes, amigos y amigas que nos siguen por este medio. Entramos en un nuevo día de ejercicios espirituales de San Ignacio, que esta vez los estamos haciendo en la propia casa, en línea. Y hoy pasamos a un tema nuevo, que es el tema del perdón y el pecado. O al revés, el pecado y el perdón. Fíjense que ya hemos visto en la noche de entrada esta idea de que Dios viene a habitar en mi casa, Jesús se invita a habitar en mi casa. Y el día de ayer pudimos ver el principio y fundamento, esa propuesta de San Ignacio de hacer un camino diferente que tenga sentido. Esa misma propuesta la vimos después en el Salmo 139. Y hoy, siguiendo el esquema ignaciano, entramos en el tema del pecado y el perdón, haciendo énfasis en el perdón, que es muy importante. Vamos a la hojita que ustedes tienen en sus manos, les fue enviada por este mismo medio. Dice, pecado y perdón, parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, del verso 11 al 32. O sea, vamos a basar la meditación en una parábola, que es una historia contada por Jesús, que puede tener base en la vida real, pero puede ser inventada. Y sin embargo refleja valores muy importantes de la vida del Señor. La petición, que yo descubra el corazón misericordioso de Dios. Él me conoce y Él me perdona y al mismo tiempo me llama. Que descubra mis propios pecados y los reconozca delante de Dios con vergüenza y confusión. Esta es una meditación difícil, porque uno va a entrar en un tema muy oscuro que uno nada más que reserva para la confesión, cuando se da la confesión. Vamos a leer la parábola, la tienen en el Evangelio de Lucas 15, yo la puse en la hojita para que fuera más fácil de seguir. Yo voy leyendo el texto despacio y te invito a que tú subrayes las palabras y las frases que te tocan interiormente, que te hacen vibrar. Dice así, Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Bueno, este comienzo es un poco dramático. O sea, el hombre tiene 2 hijos, el mayor, el menor. Y el más pequeño un día como que decide irse de la casa y pide la parte de la herencia, que es algo como decir, viejo, ya tú no me interesa tu dinero, la herencia que me vas a dejar, yo me voy. Es duro cuando un hijo hace esto, pero el papá no discute y le entrega sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Bueno, lo que suele pasar, el hijo no trabajó ese dinero, sino que fue un regalo del papá, va a un país lejano y lo gasta en una vida de banquetes, de fiestas, de orgías. No le ha costado nada ese dinero y ahora lo pierde con tanta facilidad. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Bueno, coincide que en este momento en que el hijo se ha ido, viene como una crisis económica, ¿no? Y se le termina el dinero y tiene que pasar privaciones que nunca en su vida había pasado. Días que no tiene comida, tiene que mendigar. Entonces, dice el Evangelio, se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Esto tiene mucho de ironía, porque el hijo por primera vez en su vida va a trabajar, y el trabajo que le toca en este caso es cuidar cerdos, que es un trabajo muy humillante para un judío, porque el cerdo para el judío es un animal maldito, y este muchacho judío está al cuidado de un cerdo, de unos cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. O sea que llegó realmente a tocar fondo. Ya no puede ir más abajo, no hay más abajo. Lo perdió todo, perdió su dignidad, perdió su familia, perdió su dinero, se quedó sin trabajo, pasó necesidades y ahora está al servicio de los cerdos. Tocó fondo. Entonces recapacitó
Esto es muy interesante, cuando uno toca fondo, uno recapacita. Recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Bueno, ha tenido una reflexión interesante. Él se reconoce pecador. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Es un paso importante, es decir, él se ha dado cuenta que metió la pata, cometió errores. Perdió toda una fortuna, perdió la familiaridad con su familia, con su padre. Y ahora está pasando hambre, está pasando necesidad. Y decide volver. Pero fíjense qué interesante. Él decide volver no como hijo, decide volver como jornalero de su padre. O sea, él no conoce a su padre. Él le va a pedir a su padre que le dé trabajo. Se pone en camino, estaba lejos, eso duró un tiempo. Por ese camino uno puede imaginar que él va recordando todos los errores que cometió, todos los disparates que hizo, porque es un camino bastante largo. Pero cuando todavía estaba lejos, dice el Evangelio, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta conducta del padre es muy especial, muy interesante. El padre de alguna manera estaba mirando el camino por donde el hijo se había ido, o sea que él tenía en el corazón como una intuición de que un día iba a volver, tenía esa esperanza, esa alegría. Y cuando todavía estaba lejos, lo ve, y a pesar de que viene deteriorado, flaquísimo, sucio, el padre lo reconoce. Y fíjense los sentimientos del padre, lo vio, se conmovieron sus entrañas, ese sentimiento entrañable que uno tiene, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Ese es el corazón del Padre, que en definitiva es el corazón de Dios. Dios nos ve a veces de lejos, nos ve deteriorados. Dios se conmueve de vernos así, corre hacia nosotros, nos abraza y nos besa. Ni siquiera lo deja hablar. O sea, ya acepta ese regreso como una confesión. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. No le dejó el padre terminar el discurso porque dice: pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El pasaje sigue, porque ahora viene la conducta del hermano mayor, pero yo me voy a quedar hoy en esta parte del hermano menor, que es más que suficiente, ¿no? Fíjense los regalos que le da el padre cuando el hijo se reconoce pecador: ya no merezco llamarme hijo tuyo. El padre dice: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. O sea, lo bañan, lo visten, le ponen otra vez esa vestidura que puede compararse con la gracia que Dios nos regala cuando nos confesamos, ¿no? Pónganle un anillo en el dedo. Este símbolo es muy importante. El anillo es el signo de la filiación. El padre no lo está recibiendo como un criado, lo está recibiendo como un hijo. Y le pone su anillo de filiación. Tú eres mi hijo. Pónganle sandalias en los pies para que vuelva al camino, para que no sea parte del camino. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos. O sea que generalmente estas familias tienen siempre un ternero preparado para alguna fiesta. En este caso, matan ese ternero para hacer una fiesta. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. O sea, el padre está rebosante de alegría por el regreso del hijo. Y el hijo por primera vez conoce quién es su papá. Alguien que le quiere tiernamente, que lo quiere profundamente y que es capaz de perdonar y de olvidar todo lo que pasó y de volverle su condición de hijo. Yo diría que está más cerca de como estaba antes, ¿no? Vamos a examinar un poquito la imagen del hijo y la imagen de Dios. El hijo menor se aleja del padre, desperdicia la herencia, se queda solo, vacío, insatisfecho.
y por eso decide regresar. No tanto por amor al Padre, sino buscando ser contratado y tener trabajo. Esto nos da a entender que no conoce a su Padre, como a veces no conocemos a Dios. Quizás tú mismo, amigo que me estás siguiendo, amiga, quizás tú mismo, tú misma te sientes solo, te sientes vacío, insatisfecho. Eres quizás parecido al hijo menor. Te has alejado del Padre Dios, has desperdiciado una herencia. Cae en la cuenta de tu recorrido por la vida, cómo te has alejado de Dios, una vida a veces desordenada, con errores y pecados. Estás fuera y hoy puedes regresar. Como al Hijo de la Palabra, el Padre te ve, se le conmueven las entrañas, se siente ese movimiento de amor entrañable hacia ti, corre hacia ti, te abraza y te besa. Y esos 5 verbos expresan el perdón de Dios, cómo es Dios, cómo funciona el corazón de Dios. Te ve, se conmueve, corre, te abraza, te besa. 5 verbos describen a Dios. ¿Cómo funciona su corazón? Detente y medita en cada uno de estos 5 verbos. ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes con la vida que llevas? ¿Lo que vives es todo lo que quieres vivir o quieres vivir algo más? ¿Sientes necesidad de plantearte en serio la vida y de cambiar? Ahora habla con Dios, explícale cómo ha sido tu vida, la lejanía, la indiferencia, los pecados, el quedarte solo y el llegar hasta el fondo. ¿Cómo sientes el abrazo y el beso de Dios? En este sentido, en la oración te invitamos a ocupar el lugar del hijo menor. Número 4, la imagen de Dios que nace de este texto. ¿Cómo es Dios? ¿Qué Dios nos revela aquí Jesús? Si nos guiamos por la palabra del texto, vamos descubriendo a Dios con las siguientes características. Primero, no discute con el hijo menor. El hijo le pide la herencia y él se la da y lo deja irse. Hay un respeto a la libertad de decisión. No quiere retenerlo. Lo deja ir con dolor, pero lo deja ir. Dios no es un dictador, es un padre que respeta la libertad de nosotros. Tenía en el corazón la secreta esperanza de que su hijo pequeño volvería. Esa frase, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Estaba mirando al sitio por donde se había ido. Seguía mirando al camino porque esperaba que por allí mismo volvería. No deja de amar al que se aleja, desea su regreso. Dios nunca se vuelve enemigo. No siente rencor o rabia cuando ve a su hijo. Podía haber dicho, bueno, ahora que venga a pedirme perdón, ahora que se humille. No, lo que hace es que se le conmueven las entrañas. Siente una corriente de amor muy fuerte hacia ese hijo. Es un Dios de amor y de compasión. Esto nos invita a revisar de verdad la imagen de Dios. Es un padre que se compadece cuando el hijo se va y se alegra cuando el hijo regresa. No espera orgulloso a que el hijo se acerque, le pida perdón para entonces castigarle. Sale corriendo como un niño alegre, juguetón, feliz. No hay espacio para el castigo. Es capaz de expresar el cariño con un gesto, el abrazo, un apretón de esos que llaman rompehuesos, una forma visible y sensible de expresar el amor más allá de las palabras. Y más allá del abrazo, lo besa, otra forma sensible y visible de expresar el amor. Encima, bueno, lo reviste con nuevas vestiduras, le pone zapatos, le devuelve el anillo y le da una fiesta. Así es Dios. Ese es el Dios que nos presenta a Jesús, que es el que más lo conoce porque viene de Él. El número 5 es un número difícil porque es mi camino personal, mis pasos, mis pecados. Aquí se te invita a dedicar un tiempito a hacer un recorrido por tu vida de pecador. Recuerda los lugares donde has vivido, los sitios donde has trabajado, espacios más frecuentados. Y en ese recorrido fíjate en estas cosas. Primero, las acciones o hechos concretos que sientes como pecados y te remuerden. Acciones, hechos concretos. Puedes pensar, por ejemplo, mentiras que han hecho daño a otras personas,
Puede empezar en robo, en abuso, en violación, acciones concretas. Número 2, las omisiones, o sea, las acciones buenas que pudiste hacer y no hiciste. Cuando viste a una persona caída y pasaste de largo, cuando pudiste ayudar a un amigo y no lo ayudaste. Esas son omisiones. Número 3, caer en la cuenta cómo los hechos y las omisiones, el 1 y el 2, se han vuelto un hábito y han creado en mí una actitud. Los actos repetidos, buenos o malos, crean costumbres, crean actitudes que se fijan en la conducta humana. Trata de descubrir cuáles son esas actitudes en tu vida. Una persona puede tener una actitud, por ejemplo, una actitud mentirosa, dice muchas mentiras, una actitud de poco respeto por los demás, una actitud de desprecio por los más pobres. Ya son actitudes que están afincadas en nuestra manera de ser. Y finalmente busca las raíces que alimentan y sostienen esas actitudes. O sea que vamos a tratar de hacer un examen profundo, no se puede hacer en 5 minutos. Ver toda mi vida descubriendo acciones pecaminosas, omisiones, actitudes y raíces. Aquí aparece un dibujito, es un arbolito, y en ese arbolito aparecen unas flechas que indican la parte de las hojas, de todo lo que es el follaje del árbol, representan los pecados de acción o de omisión. Son las hojas, el follaje. Después las ramas y el tronco representan las actitudes y costumbres que sostienen esos pecados. O sea, esas actitudes que yo, por repetir tanto los hechos, se han convertido en actos fijados en mi manera de ser, en costumbres, ¿no? Y finalmente, abajo de todo, las raíces, que son dinamismos que existen en mí, tal vez desde la infancia, y que son causantes y sostienen las actitudes. Aquí se pueden enumerar pecados como son los pecados capitales, por ejemplo, todo lo que es el egoísmo, la ira, la lujuria, la envidia, la soberbia. Todos estos pecados son raíces que me mantienen siendo pecador. Y ahora viene el diálogo con Dios, después que he hecho la parábola del hijo pródigo, he hecho este recorrido por mi vida de pecados, me quedo otra vez a solas con Dios, que es un Dios que me quiere perdonar. Quédate a solas con el Señor. Mira su mirada como la mirada ante el hijo menor. Asimismo te está mirando a ti en este momento. ¿Qué sientes ante esa mirada? Una mirada que es comprensiva y compasiva. Percibe los latidos de emoción de Dios cuando te ve regresar. ¿Qué sientes ante esos latidos? O sea, tu regreso puede proporcionar una gran emoción a Dios. Su corazón late por ti. Mira a Dios corriendo hacia el hijo pródigo y ahora corriendo hacia ti. ¿Qué sientes al ver a Dios que corre hacia ti, que corre por ti? Mira a Dios abrazando y besando a su hijo, abrazando y besándote a ti. Dios descubre tu dolor por los pecados de tu vida. Eres consciente de tu vergüenza y tu confusión. O sea, al hacer el recorrido por este arbolito posiblemente te has sentido muy confundido, muy avergonzado. Es algo muy íntimo que solamente quieres conversarlo con el Señor. Dios te comprende, Dios te perdona, Dios te reviste con su gracia, te pone calzado para el camino nuevo, te regala el anillo de hijo. Habla con confianza con Él cara a cara y termina rezando muy despacio el Padre Nuestro, ese Dios que es tu Padre. Que el Señor te conceda una oración muy profunda y que puedas realmente penetrar en el fondo de tu vida de pecado, sentir vergüenza, sentir confusión y sentir a este Dios que corre hacia ti para perdonarte. Que recibas hoy esta bendición.